sí, tenemos al congresista Ilich López. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional. Buenas tardes, un gusto de saludarla, un saludo a su audiencia y gracias por la oportunidad. Bueno, hablemos de este proyecto de ley enviado por el presidente Castillo, ¿no? Hay posiciones encontradas. Dina Boluarte dice que la presidenta del Congreso ha tenido unas declaraciones confrontacionales y pide que el pueblo decida si cambia o no la Constitución. ¿Qué opina usted? Mire, en realidad yo tengo tanto un análisis político como un análisis legal. Respecto al análisis legal, definitivamente tiene que pasar por lo que estipula el artículo 206 de la Constitución, que es bien claro respecto a este tema, ¿no? En la Comisión de Constitución se debatirá si la iniciativa presentada tiene los procedimientos adecuados. En ese sentido habrá un dictamen al respecto, positivo o negativo, y bueno, se tendrá que someter al Pleno si es que este es el procedimiento adecuado, por un lado. Por otro lado, en el análisis político tenemos varios temas. Por ejemplo, si nosotros nos retrocedemos un poco a lo que han sido las elecciones, el partido político Perú Libre, con Pedro Castillo, han tenido un promedio de 2.724.000 votos, mientras que Fuerza Popular tuvo 1.900.000. ¿Qué hace esto? Hace un 18% de un universo de votación. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el 18% tenía, pues, por decirlo de alguna manera, asumía la propuesta de este cambio constitucional. Ya llegando a una segunda vuelta, tenemos que la propuesta de Perú Libre llegó con 8 millones y algo más, teniendo ya en los votos válidos 50%, pero si no fueran por los votos válidos, tuviera un 30% aproximadamente de la votación. Entonces, ¿qué se desprende de todo este tema? Que cuando uno gana una elección, no solamente gana para los que ha votado o para los que han votado por uno, sino tiene que gobernar para los que han votado y para los que no han votado también por esta propuesta. Para todo el país, no tiene que ser, pero la presidenta del Parlamento considera, por ejemplo, que esta propuesta es una distracción, que el objetivo final es cerrar el Congreso. Mire, ante tantos altibajos de parte de las decisiones que toma el presidente de la República, yo considero que sí, pues son distractores. Por ejemplo, distrae el tema al no nombrar ministros con capacidades adecuadas, pone este tema en el debate para que no se cuestione esa situación. Yo estuve el último jueves en San Martín de Pangoa, donde se inició supuestamente, y digo supuestamente porque debería haberse dado una mesa de trabajo, en la mesa de trabajo del Braen, donde fueron unos 4 o 5 ministros, entre ellos el premier Aníbal Torres, y como 50 funcionarios del Estado, de los distintos ministerios. ¿Pero para qué fueron estos funcionarios? No fueron para juntarse con la población, con los sectores y trazar estrategias en conjunto para poder solucionar problemas. Han ido para aplaudirle a los ministros de las distintas carteras que han estado en ese momento. Entonces, considero yo que hay una metodología negativa de cómo se afrontan los problemas. Quieren, desde mi punto de vista, confrontar a la población y eso la población lo debe tener claro. En ese sentido, si quieren ir al debate de un cambio constitucional, vamos al debate, vamos a preguntarles, por ejemplo, a los señores de Perú Libre o al presidente Castillo, si es que lo logra entender de alguna manera, qué artículos de la Constitución deberían de plantearse en el debate y no estar tirando piedras solo con un nombre de una asamblea constituyente. Entonces, esos temas son importantes para el debate nacional. Claro, y además, sobre todo, que sí es necesario en una asamblea, y esos cambios, de repente son 2 o 3, hacerlos a través de reformas constitucionales y nos ahorramos más tiempo y dinero también. El constitucionalista que usted acaba de entrevistar seguramente no me va a dejar mentir. Dentro de una constitución debemos de tener un capítulo que es el capítulo de los derechos humanos, ¿no? Tendría que ir el derecho a la vida, los derechos fundamentales tendría que ver. ¿Se van a cambiar los derechos fundamentales en una asamblea constituyente?
Entonces, ¿va a ser un cambio total o un cambio parcial? Entendemos que debiera de darse un cambio parcial en materia económica, hablan ellos. ¿Qué artículo de este capítulo económico quieren ir generándose en el debate? Claro. Entonces, este tipo de cosas yo considero que deben de quedar claras. Señores, ¿quieren cambiar la Constitución? ¿En qué artículo? Vámonos al debate. Yo particularmente, y desde Acción Popular, que es mi bancada, hemos visto que debe haber algunos cambios constitucionales definitivamente, pero darle la responsabilidad de una asamblea constituyente, ¿a quién? A ministros de la calidad de los que ha nombrado hoy el presidente Castillo, considero que sería una involución al respecto. Vámonos al debate y vamos a ver cómo queda ese debate frente a toda la población, ¿no? No, y además falta información, ¿no? La gente lo que tiene que hacer es informarse más, ¿no? Que es un tema que podría cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Claro que sí, es un tema trascendental. Por ejemplo, tenemos que ver en el tema de educación, ¿no? Tenemos ya el artículo 19 que exonera a las universidades privadas de todos los impuestos. En ese sentido, creo que eso debería de entrar al debate, porque las universidades privadas no han cumplido, desde mi punto de vista, el rol, sobre todo en el tema de investigación, y todo ese dinero que podría captarse podría ir directamente a la inversión pública en educación. El presidente Fernando Belaúnde tenía una frase que decía, desde el jardín de infantes hasta la tesis doctoral. Y es en ese sentido que deberíamos de fortalecer la educación pública. Pero vamos al debate, pues, ¿no? Claro. Otro tema, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado. Ajá. En estos momentos, el rol subsidiario del Estado, yo considero que debería de tener algunos cambios, no en el fondo, sino en la forma de cómo puede participar el Estado. Yo considero que el Estado particularmente es un mal administrador de los recursos, y eso lo ha dicho la historia y el tiempo, pero considero también que puede ser un buen socio. Entonces, hay que cambiarle desde nuestro punto de vista, a ver cómo nos unimos como Estado con la empresa privada para poder generar mucho más recursos para el Estado. Por ejemplo, el Estado peruano, el Perú en sí, si hablamos de un punto de vista geográfico, tiene una superficie, una geografía, valga la redundancia, muy rica, como para poder generar energía eléctrica a través de represamientos. Yo le decía al ministro de Agricultura, al de Saneamiento y al de Energía, que se junten y empecemos a hacer represas. Esa misma represa va a solucionar el agua que le falta a los peruanos, que es un indicador de pobreza, su acceso en el Perú. En segundo punto, ese agua de la represa va a ayudar a los agricultores a que ya no tengan una cosecha, sino 2 cosechas al año. Esa misma agua puede generar energía eléctrica para transportarla a través del sistema interconectado. Imagínese usted si tuviéramos que pagar no 100 soles, sino 10 soles en nuestro recibo de luz. Inmediatamente le aseguro que las familias se comprarían su cocina eléctrica, ya no comprarían gas. Además, los transportistas comprarían un carro híbrido y enchufarían su carro, su movilidad a la energía eléctrica. Entonces, este tipo de cosas se tienen que dar, sí se tienen que dar, pero bajo un tema de debate, de acción. No puedo tirar piedras cuando no sé de qué se contiene, ¿no?